Cordial saludo. Esta presentación la estamos realizando para el paso 6, aplicar los conceptos de las unidades vistas. Está realizada por María Cristina Coronel Torrado, Yair Albeiro Torres Ruedas, Maite Ávila Durán, Joana Andrei Duarte Roa y quien les habla, Fanny Castro Sanguino. La estamos realizando para el curso de Geometría Plana, un curso teórico, y está realizada para los estudiantes del curso y para el docente. Bueno, vamos a estar presentando una serie de 5 ejercicios, los sobre polígonos, los cuales vamos a estar realizando la explicación de cada uno de ellos. El primer ejercicio. Los lados de un triángulo miden 3, 4 y 5 pulgadas. Construir el triángulo y calcular su perímetro y su semiperímetro, tanto en pulgadas como en centímetros. Bueno, para resolver este ejercicio, primero vamos a realizar la conversión de pulgadas a centímetros, tomando como referencia que la pulgada equivale a 2,54 centímetros. Vamos a utilizar la regla de 3 simple y realizando las respectivas operaciones obtenemos que 3 pulgadas equivalen a 7,62 centímetros. 4 pulgadas equivalen a 10,16 centímetros y 5 pulgadas equivalen a 12,7 centímetros. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, acá observamos la gráfica en GeoGebra con las medidas del triángulo en centímetros. Compañero, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para hallar el perímetro del triángulo vamos a emplear la fórmula del perímetro equivale a la suma de todos los lados del triángulo. Primero procedemos a hallarlo en pulgadas y obtenemos que el perímetro es igual a 12 pulgadas. Luego procedemos a hallarlo en centímetros, realizamos las respectivas sumas de los lados del triángulo en perímetros y obtenemos que el perímetro en centímetros equivale a 30,48 centímetros. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, para hallar el semiperímetro vamos a utilizar la fórmula de la suma de los lados partido en 2. En primer lugar vamos a hallar el semiperímetro en pulgadas. Realizamos la suma de los lados, pues que equivale a 12, y lo partimos en 2. Y esto nos da como resultado que el semiperímetro del triángulo en pulgadas equivale a 6 pulgadas. Luego procedemos a hallarlo en centímetros, realizamos la división del perímetro partido en 2 en centímetros y esto equivale a 15,24 centímetros del triángulo, del semiperímetro del triángulo. Y eso es todo para este ejercicio. Continuando por exposición, primero que todo, pues mi nombre es Yair Albeiro Torres Ruedas y me ha correspondido el ejercicio número 2 que nos dice: si el perímetro de un hexágono regular inscrito en una circunferencia es igual a 48 centímetros, calcular el diámetro de dicha circunferencia. Entonces, para hacer la solución de este ejercicio, lo primero que debemos hacer pues, es determinar los diferentes datos que nos da el ejercicio. Seguidamente, pues lo que hacemos es exponer de manera que si el hexágono es regular, quiere decir que todos sus lados son iguales, ¿cierto? Y teniendo este dato, pues el perímetro del hexágono, entonces podemos determinar lo siguiente, que el hexágono tiene pues 6 lados y por lo tanto tenemos que el perímetro de este hexágono es 48 centímetros. Teniendo esta información, pues lo que hacemos es que hacer una división de 48 centímetros
dividido entre 6, que son los 6 lados del hexágono. Asimismo, pues este nos da un resultado de 8 centímetros, que cada lado equivale a 8 centímetros. Siguiente diapositiva. Y asimismo, ya teniendo el perímetro, pues vamos a hallar el diámetro. ¿Cómo hallamos el diámetro? Pues simplemente haciendo una multiplicación del resultado dado, que es 8, por 2, que nos da un resultado de 16. Entonces el diámetro del perímetro es un total de 16 centímetros, como lo podemos observar en la imagen que fue realizada en GeoGebra, compañeros. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Maite Ávila Durán. Hoy les voy a exponer el ejercicio 3, el cual dice construir un triángulo que tenga un ángulo que mida 60 grados y los lados que lo forman midan de 3 y 4 pulgadas. Trazar las 3 medianas y señalar el baricentro. Entonces vamos a comenzar midiendo el ángulo entre dos lados de 60 grados. Luego asignamos la medida de cada lado, en este caso 3 y 4 pulgadas, en las cuales vamos a convertirlas en centímetros, en donde tenemos que 3 pulgadas equivalen a 7,62 centímetros y 4 pulgadas a 10,16 centímetros. Luego de esto trazamos la línea del lado faltante. Marcamos la mitad de cada lado y la unimos con el vértice opuesto. Luego ubicamos donde se encuentran las medianas, recordando que la mediana es el segmento de la recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Uniendo ya esto, encontramos el baricentro, el cual es de 6,66. Ejercicio 4. Compañera, tiene el micrófono apagado. Gracias. Mi nombre es María Cristina Coronel Torrado y les voy a explicar el ejercicio 4, el cual dice que el apotema de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 metros de radio si el lado del cuadrado mide 3 raíz de 2. La explicación paso a paso de este ejercicio sería que lo primero que debemos hacer es saber qué es un apotema. Un apotema es la perpendicular trazada desde el centro de un polígono regular a cualquiera de sus lados. En este caso tenemos un cuadrado que está inscrito en la circunferencia. Luego de saber esto, graficamos la circunferencia, el cuadrado y la apotema. Siguiente diapositiva. Luego de esto, ya de conocer este concepto, es necesario saber cuál es la fórmula para poder hallar la apotema, la cual es la siguiente. AN es igual a 1/2 raíz cuadrada de 4 radio al cuadrado menos el número del lado, que en este caso es 4, para luego continuar sacando los datos que nos dieron, que son el número el del lado, que es 3 raíz de 2, el radio y el número del lado que tenemos, que es 4. Ya luego lo que debemos hacer es reemplazar los datos que tenemos en la fórmula. Tenemos la fórmula, reemplazamos el radio y los lados, que es 3, y 3 raíz de 2, que esto nos da un resultado de 2,12 metros. Si pasamos lo que es 3 raíz de 2, nos da que esto es un 4,24, que sería mucho más fácil de reemplazando esto para que nos dé un total de 2,12 metros. Buenas noches, mi nombre es John Andrés Duarte, estudiante de licenciatura en matemáticas y voy a explicar el ejercicio 5, el cual nos pide calcular el lado del octágono regular inscrito en la circunferencia cuyo radio es igual a raíz de 2 más raíz de 2 metros. Es decir,
En este video vamos a explicar cómo hallamos ese lado. Primero vamos a tener en cuenta la ley de los senos, que nos dice que el seno de un ángulo sobre su lado opuesto va a ser igual al seno de otro ángulo sobre su lado opuesto. El triángulo isósceles se conoce como aquel que tiene dos lados iguales y dos ángulos que no son adyacentes al ángulo diferente. Para hallar el ángulo debemos saber que contamos con un ángulo de 45, que los obtenemos al dividir 360 entre 8, que son los lados del octágono. Luego, a ese 180 le vamos a restar 45, nos da 135. Y como los otros dos lados ángulos son iguales, al dividir 135 entre 2 nos da 67,5, que va a ser los ángulos que corresponden a estas posiciones. Luego vamos a utilizar la ley del seno, en la cual el seno de teta sobre el lado C' de A va a ser igual al seno del ángulo sobre el lado X, que va a ser este lado de acá que vamos a hallar. Al despejar X nos queda que es inverso al seno de teta, por lo cual pasa a dividir. Seno de 45 corresponde a raíz de 2 sobre 2 por 2 raíz de 2. 2 y 2 se cancelan y nos queda raíz de 2 por raíz de 2, que al simplificar nos queda 2. El seno de 67,5 corresponde a 0,92. Por último, al dividir nos queda que la medida de este lado va a corresponder a 2,16 metros. Al representar esto en GeoGebra se tiene en cuenta que como es un octágono regular, cada uno de estos ángulos tiene igual medida y también va a tener la misma medida del ángulo. Entonces se construye de esta forma. Se tiene que el radio corresponde a 2,83, que corresponde aproximadamente a 2 raíz de 2. Y aquí tenemos un lado C doble prima, C prima, que corresponde a 2,16, que fue el resultado anterior. Consultamos la siguiente bibliografía: propiedades de los triángulos, geometría plana y del espacio, geometría y trigonometría y los ángulos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.